Pues bien, yo les voy a hablar acerca de la Convención de Viena. Para esto les voy a decir qué es la historia. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor a los varios años o pocos años el 27 de enero de 1980. Ok, ahora, ¿qué es esta convención? Son normas que sirven de directrices para ofrecer alternativas y guiar la formalidad de los tratados. Pues bien, estos sus antecedentes tras el avance de la importancia en la celebración de los dichos tratados internacionales entre los estados fue adquiriendo una gran importancia a finales de 1949, fundamentales para la Comisión del Derecho Internacional. Pues bien, sus objetivos de esta dicha convención sobre los derechos de los tratados fue celebrado entre estados y organizaciones internacionales. No tienen carácter retroactivo. Pues bien, muy posteriormente mis compañeros y yo les vamos a explicar brevemente sobre este tema. Pues bueno, la celebración y entrada a vigor de los tratados, cómo se celebra, la reservación de los tratados, entrada de vigor y aplicación provisional, la observancia de los tratados, la aplicación de los tratados, la interpretación de los tratados y los terceros estados, la enmienda y modificación de los tratados, disposiciones generales, la nulidad de los tratados, de cómo se van a anular, terminación de los tratados y suspensión de su aplicación, el procedimiento de cómo realizar un tratado, las consecuencias de nulidad y la terminación y suspensión de la aplicación de un tratado. Pues bien, también les vamos a explicar la disposición de las diversas, las notificaciones, correcciones y registros y finalmente disposiciones finales. Todo esto acerca de la Convención de Viena. Hola, yo le voy a hablar acerca de la Convención de Viena. Bueno, la Convención de Viena, las partes del presente de la Convención, considerando la función fundamental, los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio para desarrollar la cooperación práctica entre las naciones, sean cuales fueran sus regimientos constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios de libre consentimiento, de la buena fe y la norma pacta del sud servanda, esto universalmente reconocido. Bien, ahora afirmando que las controversias relativas a los contratos, igual que las demás controversias las internacionales, deben resolverse por medio de pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional. Recordando, la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los contratos, teniendo presente los principios del derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinada de los pueblos, de la igualdad soberana, también de la dependencia y de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos interiores de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y al respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos, libertades. Bueno, ahora, afirmando las normas del derecho internacional, ahorita continuaremos viendo lo que rigen y no las regulaciones de disposición de la convención. Ok, como parte 1 tenemos el alcance de la presente convención, que se aplica a los tratados entre estados. Como punto número 2 tenemos términos empleados para los efectos de la presente convención. Como número A o número 1 de estos dichos efectos de la convención
tenemos el tratado. El tratado ya sabemos que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos y cualquiera de su denominación particular. Como punto número 2 tenemos la ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Según el caso y el acto internacional, así se denomina por el cual el Estado se consta en el ámbito internacional. Como punto número 3 tenemos los plenos poderes. Es un documento que emana la autoridad competente de un Estado y por el cual se designa una o varias personas para presentar al Estado en la negociación. Como número D tenemos la reserva, una declaración unilateral, cualquiera como su enunciado o denominación, hecha por el Estado al afirmar, ratificar, aceptar o aprobar aprobar un tratado con el objetivo de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado que se aplica a ese Estado. De ahí, el Estado negociador. El Estado negociador es un Estado que ha participado con la elaboración y adoptación del tratado. Ahora, el Estado contraparte es un Estado que se ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Ok, ahora la parte es un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Ok, el tercer Estado es un Estado que no es parte del tratado, solamente está ahí porque tiene que estar. La organización internacional o una organización intergubernamental tenemos como acuerdos internacionales no comprometidos en el ámbito de la presente, pues esto es el hecho del presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre estados y otros objetos del derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional ni los acuerdos no internacionales no celebrados por escrito o estos no afectarán. El valor jurídico como tal es la irretroactividad de la presente convención sin perjuicio de la aplicación de cualquiera norma anunciada en este presente de la convención estén sostenidos en virtud y internacional independiente de la convención. Esta solo aplicará a los tratados que sean celebrados por estados después de la entrada en vigor de la presente convención con respecto a tales estados. Como la parte número 2 y el tema número 2 que les voy a explicar es la celebración y entrada en vigor de los tratados. Ok, como celebración de los tratados tenemos la capacidad de los estados para celebrar los tratados, los plenos poderes, como ya se los había comentado anteriormente, que tenemos que así se presentan los adecuados plenos o poderes si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que estos estados han sido considerar a esa persona representante del estado para los efectos y preincidir la representación de los plenos. Los jefes de estado, jefes de gobiernos y ministros de relaciones exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado, los representantes acreditados por los estados ante una confederación internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos por la adopción de un texto de un tratado de conferencia. Ahora bien, la confirmación de ulterior de un tratado ejecutado sin autorización, la adoptación del texto, la autentificación del texto, las formas de manifestar el conocimiento en obligatorio por un contrato. También tenemos el consentimiento en obligarse por un contrato manifiesto mediante la firma. En todo caso tiene que hacerse valer dicho punto. Consentimiento en
en obligarse a un tratado manifiesto mediante el encaje de instrumentos que constituye este dicho contrato. También tenemos el consentimiento en obligarse por un contrato manifiesto mediante la adhesión. ¿Qué es esto? El conocimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante la adhesión. Cuando el tratado disponga a ese Estado puede manifestar tal conocimiento mediante la adhesión. Cuando conste de otro lado que los estados negociadores hayan convenido con este estado, puede manifestar tal conocimiento mediante la adhesión, o cuando todas las partes hayan consentido que ese estado puede manifestarse tal conocimiento en la adhesión. Ahora bien, la segunda sección son las reservas. ¿Qué es esto? Como ya les había dicho un poco qué eran las reservas. La formulación de una reserva es el Estado que podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherencia del mismo. Pues bien, la aceptación de las reservas, objetivos de las reservas. Una reserva expresadamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación de los demás estados contrapartes, bueno, a menos de que el tratado así lo disponga. Si no, no hay ningún tipo de que los obliguen. Ahora bien, el procedimiento del relativo de las reservas es la aceptación que expresa de una reserva la asignación que habrá que formularse por escrito y comunicar a los estados contrapartes y a los demás estados para llegar a ser partes en los tratados. Y esto. Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Sección número 1. Observancia de los tratados. Pacta sunt severanda, que significa lo pactado obliga. Dice que todo tratado en vigor obligará a las partes y deben ser cumplidas en buena fe. El derecho interno y obligación de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo número 46. Sección 2. Aplicación de los tratados y retroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto a ningún acto que tenga lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención dependerá de él. Aplicación de los tratados sucesivos concernientes de la misma materia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo número 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y obligaciones de los estados partes en un tratado sucesivo concerniente a la misma materia se determinarán conforme a los siguientes párrafos. Número 1. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior, no debe ser considerado incompatible. Número 2. Cuando todas las partes de un tratado anterior sean igual partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no queda determinado y su aplicación suspendida en el artículo 59, el tratado anterior se aplicará solo en la medida que sus disposiciones sean compatibles con lo del tratado posterior. Número 3. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas en el tratado posterior. Número 1, inciso A. En las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que solo sea uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán en el tratado en la que los Estados sean parte. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo número 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de determinación o suspensión de aplicación de un tratado conforme al artículo número 60, ni ninguna cuestión de responsabilidad en la que pueda incurrir un Estado para la celebración o aplicación de un tratado, cuyas disposiciones son incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado, en virtud de otro trabajo. Sección número 3. Interpretación de los tratados. Regla general de la interpretación.
Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de distribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y su fin. Para los efectos de interpretación de los tratados en el contexto, comprenderá además del texto sus preámbulos y sus anexos. Inciso A. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado en todas las partes con motivo de celebración del tratado. Inciso B. Todo instrumento formulado por una o dos partes con motivo de celebración del tratado y aceptado por los demás como un instrumento referente al tratado. Justamente con el contexto se debe tomar en cuenta, inciso A, todo acuerdo entre las partes acerca de la interpretación de los tratados. Inciso B, toda práctica seguida en la aplicación de los tratados por la cual consta el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del trabajo. Inciso C, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre otras partes. Número 4. Se dará un término, un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a ellos, en particular, los trabajos preparatorios del tratado y a circunstancias de su celebración para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31. Inciso A. Deje ambiguo o oscuro el sentido. Inciso B. Conduzca a un resultado manifestantemente irrazonable. Interpretación de tratados auténticos en dos o más idiomas. Número 1. Cuando un tratado haya sido auténtico en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, al menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Número 2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en el que haya sido autenticado, el texto será considerado como el texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone. Número 3. Se presumirá que los tratados tienen en cada texto auténtico igual sentido. Número 4. En el caso que prevalezca un texto determinado conforme de los textos auténticos. Cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no puede resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará sentido que mejor coincide con estos textos. Sección 4. Los tratados y terceros estados. Norma general concerniente a estados terceros. Un tratado no creará obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable, ni modificable sin consentimiento del tercer estado. Parte número 4. Encomienda y modificación de los tratados. Norma general concerniente de la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por un acuerdo entre sus partes. Enmienda de los tratados multilaterales. Salvo que el tratado dispone de otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar. Inciso A. En la decisión sobre las medidas que haya de adoptar con la relación a tal propuesta. Inciso B. En la negociación y celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado. Todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún estado que ya sea parte en el tratado que no llegue a serlo en ese acuerdo. Con respecto a tal estado se aplicará el apartado del párrafo 4 al artículo 30. Todo estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada de vigor de acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado
de no haber manifestado ese Estado una intención diferente. Inciso A. Parte en el tratado en su forma enmendada y, inciso B, parte en el tratado no enmendada con respecto a toda parte en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende su trabajo. Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente. 1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tengan por objetivo modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. Inciso A. Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado, o si, inciso B, si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que no afecte al disfrute de los derechos que los demás partes correspondan en virtud del tratado ni del cumplimiento de sus obligaciones. Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado, si con ellos las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer estado acepta expresamente por escrito esta obligación. Tratados en que se prevén derechos para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho por un tercer estado si con ello las partes al tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer estado o a un grupo de estados al cual pertenezca. Un estado que ejerce un derecho con un arreglo al párrafo 1 deberá cumplir las condiciones que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a este. Revocación o modificación de obligaciones a derechos de terceros estados. Cuando de conformidad con el artículo número 35 se haya originado una obligación para un tercer estado, tal obligación no podrá ser revocado ni modificado, sino con el consentimiento en las partes en el tratado y del tercer estado, a menos que conste que habían convenido otra cosa al respecto. Parte 5. Esta consta de la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Esta sección primera de las disposiciones generales se dividen en 4. Una de las primeras es la validez y continuación en vigor de los tratados. Esta nos menciona que la validez de un tratado o del consentimiento del Estado en no obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente convención. Después nos dice que la terminación de un tratado se denuncia o el retiro de una parte no podrá tener lugar sino como el resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. La segunda sería las obligaciones impuestas por el derecho internacional independiente de un tratado. Esta nos explica como tal qué es la nulidad, la terminación o denuncia del tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado. Dice que cuando resulten de la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en un tratado en el que esté sometido. La tercera es la divisibilidad de las disposiciones del tratado. Esta nos dice que el derecho de una parte previsto en un tratado o en mal de retiro o de una de las partes o de la suspensión de la aplicación de un tratado reconocido en la presente convención no podrá alegarse sino con respecto a la totalidad del tratado. Es decir, salvo en los casos previstos en los párrafos que se mencionarán. Dice que si se refiere solo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas. ¿Cuándo? La primera nos dice que dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación. La segunda nos dice que se desprenda del tratado o conste de otro modo la aceptación de esas cláusulas que no ha constituido para la otra parte
en las otras partes del tratado en una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto. Y la tercera nos dice que es la continuación de su cumplimiento del resto de su tratado no sea injusta. Por último, la cuarta de esta sección primera nos dice que la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación o retiro o de suspensión de la aplicación de un tratado. Esta nos dice que un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspenderlo, su aplicación por arreglo o dispuesto. De su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados que no podrán ser alegados por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia, o sea que eso no debe afectar a una norma de importancia fundamental para el derecho interno. Después, la segunda nos dice la descripción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Este nos platica sobre si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica. La inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse. Ok, la tercera es el error. Esta nos dice que un Estado no podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado, si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta en ese Estado, en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su conocimiento en obligarse en el tratado. Ok, la cuarta nos dice el dolo. Dice que si un Estado ha inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado, consentimiento en obligarse por el tratado. La séptima nos menciona la coacción sobre el representante de un Estado. Dice que la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico. Ok, la octava nos menciona la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Dice que es nulo todo tratado cuya celebración haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en la violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Después nos menciona que los tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, eso nos dice que es el jus cogens. Dice que es nulo todo tratado en el momento de su celebración. En esta posición, una norma imperativa de derecho internacional general. Okay. Después vamos con la sección tercera. La sección tercera nos habla sobre la terminación de los tratados y la suspensión de su aplicación. Esta se divide en 11. Ok. Dice que la primera es la terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. Esta nos habla sobre la terminación de un tratado o hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario en su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. La tercera parte nos habla sobre la denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro. Ok, esto es como que si explicáramos que un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de la denuncia o el retiro a menos de que éste siga sus cláusulas, que son dos. La primera es de que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro. O B, que el derecho que denuncia o de retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado. Esto nos dice
que una parte deberá notificar con 12 meses de antelación para que para que su intención de denunciar el tratado debe ser conforme al párrafo en el que se les debe indicar. Ok, después vamos con la cuarta, que es la suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. La aplicación de un tratado no podrá suspenderse con respecto a las partes o a una parte determinada. Esto es conforme a disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de las partes de la previa consulta con los demás estados contratantes. Después vamos con la suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente. Ok, esta nos menciona: dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y solo en las relaciones mutuas. Las relaciones mutuas nos dicen que si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado. La segunda nos dice que si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que 1. No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado, ni al cumplimiento de sus obligaciones, y 2. Que no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Ok, después vamos con la sexta, que es la terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado posterior. Dice que se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes que en él celebra ulteriormente un tratado sobre la misma materia y si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido la intención de las partes que la materia se rija por ese tratado. Ok, las del tratado posterior son hasta el punto incompatibles con las del tratado anterior, que los dos tratados pueden aplicarse simultáneamente. Es decir, que se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que, como tal, ha sido la intención de las dos partes. Ok, después, la séptima parte nos menciona la terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. Dice que una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para dar terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Dice que una violación grave de un tratado multilateral por una de las partes se facultará mediante estos. Dice que a las otras partes procediendo de un acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado total o parcial o darlo por terminado sea mediante estas, en las relaciones entre ellas y el estado del autor de la violación, entre todas las partes. Ok, después vamos con lo que es la octava, que es la imposibilidad subsiguiente del cumplimiento. Esta octava parte nos menciona que una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración del tratado y que no fue previsto por las partes, que no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que éste cumpla con lo siguiente. Dice que la existencia de esas circunstancias constituirá una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. La siguiente sería que este cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Ok. Después vamos con la penúltima. La penúltima dice que es la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares. Nos menciona este apartado que la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares
entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de las relaciones diplomáticas o consulares sean indispensables para la aplicación del tratado. La última, que es la 11, que es la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional general, el jus cogens que mencioné anteriormente, dice: si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esas normas se convertirá en nulo y terminará. Sección cuarta, que es el procedimiento. Esta consta de 4 partes. La primera es el procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o de la suspensión de la aplicación de un tratado. Dice que esta parte, basándose en las disposiciones de la presente convención, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado a una causa para impugnar la validez de un tratado, dado por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, que deberá notificar a los demás por su pretensión. La segunda sería los procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación. Este nos menciona que si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la objeción no se haya llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los siguientes procedimientos. 1. Dice que cualquiera de las partes que en una controversia relativa a la aplicación o a la interpretación del artículo 73 o el 64 podrá, mediante una solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de la Justicia, a menos que las partes que convengan en un común acuerdo someter la controversia de arbitraje. La tercera nos menciona que los instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación. Y la cuarta nos menciona sobre los 65-67 podrán ser revocados en cualquier momento antes de que surtan efecto. Después vamos con la última sección de nuestra parte 5, que es la sección quinta. Esta nos habla sobre las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado. La primera nos menciona que las consecuencias de una nulidad de un tratado. Dice que la primera es nulo un tratado en esa nulidad queda terminada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. La segunda nos dice que si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado. Dice que toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezcan en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos actos. Después vamos con la tercera, que es las consecuencias de la terminación de un tratado. La primera nos dice que salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención. Y por último, la cuarta nos dice las consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Y por último, pues vamos a lo que es la parte 6. Juzgará ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de una sucesión de estados. La segunda nos dice sobre las relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados. Nos habla sobre la ruptura o la ausencia de las relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más estados, que impedirá la celebración de tratados entre dichos estados. Y la tercera es sobre un caso de un estado agresor, que son las disposiciones de la presente convención que se entenderán sin perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal estado. La parte número 7 nos habla acerca de los depositarios, las notificaciones, correcciones y el registro.
En el punto número 76 nos habla acerca de los depositarios de los tratados y se divide en 2 puntos. El primero nos habla acerca de la designación del depositario de un tratado. Podrá efectuarse por los estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización. El punto número 2 nos dice: las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación del depositario. El punto número 77, que nos habla acerca de las funciones de los depositarios, se divide a su vez igual en 2 puntos. El primer punto nos habla acerca de, nos dice: salvo que el tratado disponga o los estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes. Inciso número A: custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido. El inciso número B dice: extender copias certificadas conforme del texto original y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado, y transmitirlos a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a hacerlo. Inciso número C: recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a este. Inciso número D: examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado están en debida forma y de ser necesario señalar el caso a la atención del Estado de que se trate. Informar a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a hacerlos de los actos, notificaciones y comunicaciones relativas al tratado. Informar a los estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se haya recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión necesario para la entrada en rigor de un tratado o del tratado. Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas es el punto número G. El H es desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de la presente convención. Y el segundo punto del punto número 77 nos dice: de surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes, o si corresponde, del órgano competente de la organización internacional interesada. El inciso número 78 nos habla de las notificaciones y comunicaciones y dice: salvo cuando el tratado o la presente convención disponga otra cosa al respecto, una notificación o una comunicación que debe hacer cualquier Estado en virtud a la presente convención, y nos lleva a 3 incisos. El inciso número A: deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los estados a que esté destinada, o si hay depositario, pues a ese mismo. B: solo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue transmitida, o en su caso por el depositario. Y el inciso número C: si ha sido transmitida a un depositario, solo se entenderá que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario la información prevista en el apartado del párrafo 1 del artículo 77. El punto número 79 nos habla acerca de la corrección de errores en textos o en copias certificadas conforme de los tratados. El punto número 1 nos dice:
cuando, después de la autenticación del texto de un tratado, los estados signatarios y los estados contratantes adviertan de un común acuerdo que contiene un error, menos que tales estados decidan proceder a su corrección, de otro modo será corregido. Introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por representantes autorizados en debida forma. Formalizando un instrumento o canjeando instrumentos en los que se haga constar la corrección que se haya acordado hacer, o formalizando por el mismo procedimiento empleado para el texto original un texto corregido de todo el tratado. Y el segundo punto nos dice: en caso de que un tratado para el que haya depositario, éste notificará a los estados signatarios y a los estados contratantes el error y la propuesta de corregirlo, y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección propuesta. A la expiración del plazo fijado, dice, inciso número A, si no se ha hecho objeción alguna del depositario, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el texto, extenderá un acta de rectificación del texto y comunicará copia de ella a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a hacerlo. Y si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los estados signatarios y a los estados contratantes. El punto número 3 nos dice que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicará también cuando el texto de un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas y se advierta una falta de concordancia que los estados signatarios y los estados contratantes convengan en que debe corregirse. 4. El texto corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que los estados signatarios o los estados contratantes decidan otra cosa al respecto. 5. Las correcciones del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas. 6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y comunicará copia de ella a los estados signatarios y a los estados contratantes. El punto número 80 nos dice registro y población de los tratados. Y el punto número 1 del punto número 80 nos dice que los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción según el caso y para su publicación. El segundo punto nos dice que la designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el párrafo precedente. Y vamos por último a la parte número 8, que nos habla de las disposiciones finales. El punto número 81 nos habla acerca de la firma y nos dice: la presente convención estará abierta a la firma de todos los estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la Convención, de la manera siguiente: hasta el 30 de noviembre de 1969, el Ministerio Federal de las Relaciones Exteriores de la República de Austria, y hasta el 30 de abril de 1970 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El punto número 82 nos habla acerca de la ratificación. Nos dice que la presente convención está sujeta a la ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Punto número 83, adhesión. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado perteneciente a una de las categorías mencionadas en el artículo número 81. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 84. Nos habla de la entrada en vigor y se divide en dos puntos. Estos nos dicen, el primero, la presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o adhesión. Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. El punto número 85 nos habla de textos auténticos y nos dice: el original de la presente convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el testimonio de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente convención, hecha en Viena el día 23 de mayo de 1969. Y por último podemos anexar que, ciertos puntos. El primero es que el Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de amigables componedores integradas por juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas o parte en la presente convención a que designe 2 amigables componedores. Los nombres de las personas así designadas constituirán la lista. La designación de los amigables componedores, entre ellos los designadores para cubrir una vacante accidental, se hará para un periodo de 5 años renovable. Al expirar el periodo por el cual hayan sido designados los amigables componedores, continuarán desempeñando las funciones por las cuales hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente. Cuando se haya presentado una solicitud conforme al artículo 66, el secretario general someterá la controversia a una comisión de conciliación compuesta en la forma siguiente. El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán a un amigable componedor de la nacionalidad de este Estado o de uno de esos Estados elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1. Y B, un amigable componedor que no tenga nacionalidad de este Estado ni de ninguno de esos Estados elegidos de la lista. El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán 2 amigables componedores de la misma manera. Los 4 amigables componedores elegidos por las partes deberán ser nombrados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que el secretario general haya recibido la solicitud. Y los 4 amigables componedores dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán a un 5º amigable componedor elegido de la lista, que será presidente. Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el secretario general dentro de los 60 días siguientes a la expiración de este plazo. El secretario general podrá nombrar al presidente a una de las personas de la lista o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional, cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrán prorrogarse por acuerdo de las partes en la controversia. Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nombramiento inicial. La comisión de conciliación fijará su propio procedimiento. La comisión, previo consentimiento de las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus 5 miembros. 4. La comisión podrá señalar a la atención de las partes en controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución amistosa. 5. La comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones y hará propuestas a las partes con miras a que lleguen a una solución amistosa de la controversia. 6. La comisión presentará su informe dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe se depositará en el Poder Secretario General y se transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la comisión, incluidas cualesquiera conclusiones en el que se indiquen en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración, a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia. Y el punto número 7 nos dice que el secretario general proporcionará a la comisión la asistencia y facilidades que necesite. Los gastos de la comisión serán sufragados por la Organización de las Naciones Unidas.